Me bendice mucho poder saludarte nuevamente. Muchas gracias por tomarte el tiempo y acompañarnos en esta transmisión. Hoy vamos a darle continuidad al tema que hemos estado comentando, que hemos estado tratando en las últimas transmisiones, al cual hemos llamado el origen de los trastornos. Mientras más y más he estado pensando en el tema, leyendo y estudiando y buscando ser muy concreto, buscando dejar algo así muy específico, muy concreto sobre esos temas que son expuestos en el capítulo 28 del libro profético de Isaías, que es la lectura base. Ahí empezamos a leer, o el capítulo empieza con un ay, que es quizás un clamor de dolor por las conductas que de pronto se vuelven una tristeza y se vuelven el origen de muchos de los conflictos que se viven. Así, cuando uno lee la historia bíblica, uno puede darse cuenta cómo el pueblo de Israel va recurriendo, o más bien dicho, tiene una actitud recurrente hacia el desvío, hacia el yerro, y también continuamente la voz de Dios los está llamando a que vuelvan al camino, que vuelvan a la rectitud. Dios mismo les recuerda su palabra, Dios los invita a recordar la promesa que Él les ha hablado. Y de la misma forma, al estar leyendo las Escrituras y tomando como base ese capítulo 28 de Isaías, ahí es donde hemos identificado estos 10 factores de los que estamos hablando. Y así como comenzamos hablando de un factor que creo que de pronto es muy, diría yo, hasta común en muchas personas, o en la actitud del corazón de mucha gente, me refiero a la soberbia. Así hay otros factores de los que hemos estado hablando que hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, como este factor que hemos hablado de perder el juicio o de no tener visión, ¿no? De errar en la visión. Hoy vamos a tomar unos minutos para hablar de otro factor. Vamos a hablar de la displicencia por unos minutos y vamos a rogarle a Dios que nos ayude a no tener un corazón ni una actitud displicente, porque la displicencia es definida como una actitud indiferente, como una actitud de desagrado hacia alguien o hacia algo. Y a veces las personas adoptan actitudes así, actitudes displicentes, indiferentes.
Yo creo que muchas veces hasta en esos entornos muy cercanos, muy en corto, digamos, esos entornos de casa, se llega a vivir también la indiferencia y daña terriblemente el corazón de una esposa, de un esposo, de los hijos, de los padres, etcétera. Hay personas que muchas veces pasan largos periodos de tiempo viviendo en la misma casa, pasan largos periodos de tiempo sin hablarse, por ejemplo, teniendo actitudes así indiferentes, ignorándose. Y eso genera de pronto una sensación de menosprecio a las demás personas. Por eso es muy importante que tengamos cuidado de no ser así. Tengamos mucho cuidado de la displicencia. Porque, por ejemplo, algunos de los sinónimos de la palabra displicencia son la apatía, la indolencia, la desidia y el abandono. Y cuando uno observa esos entornos del día a día, uno de pronto puede identificar cómo efectivamente hay muchas cosas en las que llegamos a caer en la apatía, en la indolencia, en la desidia y en el abandono. Muchas relaciones se dejan de atender y se abandonan. Muchos asuntos en las relaciones personales se dejan en el olvido y ya no se atienden más, y cuando pasa el tiempo, muchas veces esos sentimientos o esos pensamientos, esos criterios van creciendo, se van modificando y a veces generan mucho problema en el corazón de una persona. Una de las actitudes recurrentes que Dios reprocha a Israel justamente es su displicencia. Proverbios 10, por ejemplo, hace una muy vasta descripción de la diferencia entre actuar con displicencia o actuar considerando el consejo de Dios. Ahí, por ejemplo, en Proverbios 10 se menciona, déjenme leer 4 versículos. Por ejemplo, menciona: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Ahí dice: los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Apreciamos el consejo de Dios. Miren cómo dice el siguiente versículo: Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Y miren cómo dice el versículo 4: la mano negligente, también se traduce esa palabra negligencia como displicente, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Podemos decir, tomando en cuenta los sinónimos que mencionamos hace un momento, que cuando uno tiene un actuar apático, un actuar desidioso, eso lo único que va a generar es pobreza. Y no solo estoy hablando de la pobreza en relación a la riqueza o a la economía, sino la pobreza de espíritu, la pobreza aún de pensamiento. La negligencia o la displicencia, eso es lo que genera pobreza. La indiferencia puede generar estragos terribles en tu corazón y en tu casa. La dura palabra que Dios le dirige al sacerdote Elí fue precisamente por una actitud indiferente a las malas prácticas de sus hijos. En varias ocasiones yo he mencionado que no nos corresponde juzgar el proceder de las personas, pero creo también, para mí es algo impresionante en la Biblia, que Dios no esconde la humanidad de nadie. Dios no esconde las inclinaciones de nadie. Así como se habla de la gloria de la fe que es manifestada, por ejemplo, en Abraham, así como se habla del corazón de David, del cual hasta se dice que él tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Dios no esconde sus yerros. Dios no escondió los errores de Abraham o de David de ninguna forma. Y a mí eso me parece increíble,
porque creo que eso nos es una gran ayuda para que nosotros podamos también comprender y dimensionar muchas cosas que tienen que ver con nuestra propia vida. Allí en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 11 al 14, dice la escritura lo siguiente: y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Noten, cumpliré contra Elí. Y dice el versículo 13: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Y ahí viene la razón: porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. La reprensión, la exhortación tan dura, tan directa, tiene que ver con una actitud displicente. Dice el versículo 14: por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Cuando uno lee esta palabra, que en verdad es dura, es una palabra muy dura, y en donde además se da la razón, Dios le dice claramente al sacerdote Elí: por la iniquidad que él sabe, pero además dice: sus hijos han blasfemado, pero además dice: y él no los ha estorbado. Hay que preguntarnos cuál fue el pecado de los hijos de Elí. Si leemos, por ejemplo, el primer libro de Samuel, capítulo 2, de los versículos 12 al 36, te invito a que te tomes el tiempo de leer todos esos versículos. Ahí vamos, por ejemplo, a identificar en el versículo 12 que ellos eran hombres impíos, eran hombres sin piedad, sin compasión, que no tenían no le daban ningún valor a la devoción o a la fe. 2, dice la escritura ahí mismo en el versículo 12 que no tenían conocimiento de Dios. Es decir, no honraban la ley de Dios y mucho menos edificaban y trabajaban en una relación personal con Dios. Número 3, dice el versículo 17 que menospreciaban las ofrendas de Jehová. No le daban valor, no honraban y no ofrendaban, no llevaban a cabo de la forma correcta, ordenada, no ejecutaban el protocolo divino respecto de las ofrendas a Dios. Dice el versículo 22 que eran hombres inmorales, porque dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, tenían una mentalidad inclinada al libertinaje, digamos. El versículo 25 dice que además no tenían buena fama y que hacían pecar al pueblo de Dios con sus malos procederes. Pero también dice el versículo 25 que no oían la voz de su padre, es decir, tenían un corazón desobediente, no reconocían la paternidad, no reconocían la autoridad de Dios representada en su padre. Entonces de pronto uno se pregunta si realmente queremos ser bendecidos. ¿Quieres ser bendecido? Si realmente quieres ser bendecido, tenemos que aprender a reconocer y a honrar a nuestro Padre, a aquellos a quienes Dios ha colocado, ha puesto con una autoridad, ya sea biológica, ya sea ministerial, sobre nuestra vida. Aprendamos a escuchar el consejo de Dios a través de nuestros padres. Aprendemos a reconocer, a honrar y aún aceptar su autoridad. Pero también dice que estos muchachos, estos hijos de Elí, dice el texto que blasfemaron contra Dios. Y eso significa hablar mal, hablar deliberadamente mal en contra de. Esa fue la actitud que estos muchachos tenían. Y de pronto Dios observa y le dice claramente a Elí: no los has estorbado.
como si Dios estuviera marcando o enfatizando esa actitud de pronto displicente, indiferente. ¿Cuál es el punto central de la displicencia o de la indiferencia? Si tomamos unos minutos, yo creo que el punto central de la indiferencia o de la displicencia está en que normalmente somos indiferentes a las cosas que no nos interesan. ¿Te has dado cuenta de eso? A veces estando hasta en reuniones, no sé, conversaciones con algunas personas, cuando se está platicando de algo que no te interesa, de pronto hasta en esos círculos, en esos pequeños círculos, llegamos a manifestar o a expresar indiferencia. Pero también a veces somos muy indiferentes a las cosas que nos incomodan. No nos gusta que se hablen de cosas que señalan nuestras faltas o nuestras fallas y que cuando se habla de ellas nos incomoda. No nos gusta hablar de las cosas que no nos gustan, es decir, normalmente no les prestamos interés, no les prestamos atención. No nos gusta hablar de las cosas que señalan nuestros malos procederes, de las cosas que nos están exhortando. Pero he notado también en años que somos muy indiferentes también, somos muy displicentes en relación a las cosas que a veces escondemos, a las cosas que no queremos que otros conozcan de nosotros, y a muchas cosas que sabemos que hacemos mal, estamos conscientes que hacemos mal y por eso mismo las mantenemos como muy escondidas. Somos muy indiferentes a todo eso, somos muy displicentes con todo eso. Pero también noto cómo a veces somos muy indiferentes, muy displicentes a la justicia, a la santidad, a la rectitud, al orden, a la dignidad, a la integridad, a todos esos valores, a todos esos principios que son determinantes y que siempre añadirán algo bueno a nuestra vida. Uno cae en trastornos, uno cae en desórdenes, uno cae en desvíos por actitudes como estas, por actitudes displicentes, por indiferencias. Uno cae o uno le abre la puerta a los trastornos cuando uno simplemente toma una actitud cerrada e indiferente a Dios. Por eso la invitación en esta hora, la invitación que te hago es: dejemos de ser indiferentes a la justicia, a la rectitud, al orden, a la santidad. Dejemos de ser indiferentes a Dios, dejemos de ser indiferentes a la palabra de Dios. Y te invito a que nuestra actitud más bien sea una actitud de búsqueda, de construcción, de edificación. Busca edificar lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es honesto, lo que tiene dignidad. Busca edificar lo que le va a añadir siempre, no solo valor, sino le va a añadir honra a tu vida en todo lo que hagas. Porque si hacemos lo contrario, simplemente seguiremos abriendo la puerta a los trastornos. Y recuerda, los trastornos son desórdenes y los desórdenes generan mucha incertidumbre, mucha intranquilidad. Los trastornos te generan desvíos. Dios no nos ha llamado a vivir así. Él nos ha llamado a vivir en su orden, en su propósito. Él nos ha llamado a vivir bien, tal como Él nos diseñó por creación. Así que te invito que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos y te entregamos todas esas actitudes que de pronto, quizás hasta por nosotros mismos, las hemos quizás subestimado mucho, les hemos restado valor, no les hemos dado quizás el valor o no les hemos dado la dimensión que tienen. Y a veces cosas que sabemos que están mal, cosas que sabemos que son desórdenes en nuestra vida, las entregamos a ti y te rogamos que nos ayudes, que nos enseñes, que nos bendigas
para romper toda indiferencia, toda displicencia de nuestro corazón y a poner mucha más atención, a darle más interés a las cosas que son realmente importantes en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios quiere que tú y yo vivamos sanos, así que echemos fuera la displicencia, no más displicentes. Dios quiere bendecirnos en abundancia. Atendamos el consejo de Dios y abracemos su palabra con amor y con gratitud. Muchas gracias por tu tiempo y te envío un fuerte abrazo y bendiciones para ti y tu familia.